Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el Rey. Vamos, despierta mi alma. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Escuchar la oración de un pueblo rendido ante Dios. Quien duerme despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y adorar, Él logrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí, amén. Y adorar, no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Vamos, y adorar, Él logrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa en sí, amén. Y adorar, no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Que no le damos un fuerte aplauso. Así me gusta. Amén. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Amén. ¿Por qué no te dejas abrazar? ¿No te dejas envolver por su amor, por su gracia? Vamos, iglesia. Me alejé sin rumbo y perdido, naufragué. En esa cruz pensaste solo en mí. Me diste un hogar, pero elegí vivir sin ti. Era cautivo por el acusador.
alcanzó, mi condena disipó, mi vergüenza de ti huyó. Ahora cantaré por tu sangre, salvo soy. Por tu sangre, nuevo soy. Y por tus llagas, cerca estoy a tu corazón. Vestido estoy de lo que tú hablaste de mí. Confío en tu promesa, tú nunca me dejarás. Encontré un amor que sacia una y otra vez. Ahora soy libre, vuelvo a ver otra vez. Pero tu amor me alcanzó, mi condena disipó, mi vergüenza de ti huyó. Ahora cantaré, pero tu amor me alcanzó, mi condena disipó, mi vergüenza de ti huyó. Ahora cantaré por tu sangre, salvo soy. Por tu sangre, nuevo soy, Señor. Si por tus llagas, cerca estoy a tu corazón. Por tu sangre, salvo soy. Por tu sangre, nuevo soy. Y por tus llagas, cerca estoy a tu corazón. Exaltar su nombre hoy. Exaltado sea el Señor. No hay nadie como tú. Levanto mi adoración al que su vida entregó. Exaltado sea el Señor, no hay nadie como tú. Levanto mi adoración al que su vida entregó. Vamos, iglesia, en este momento hay que levantar su nombre. Exaltado sea el Señor, no hay nadie como tú. Levanto mi adoración al que su vida entregó. Por tu sangre, salvo soy. Por tu sangre, nuevo soy. Y por tus llagas, cerca estoy a tu corazón. Por tu sangre, salvo soy.
tu sangre nuevo soy, y por tus llagas ya no vivo en temor. Bueno, el día de hoy quiero empezar a compartir con ustedes una serie que va a tener diferentes nombres, la serie durante este mes, pero que va a estar basada en el Sermón del Monte. Y el día de hoy, el título de la plática es La lista de los incluidos. La lista de los incluidos. ¿Por qué no hacemos una oración para empezar esta plática? Y cuando hacemos una oración, cuando invitamos a hacer una oración, es tomar la decisión de conscientemente decir: Señor, quiero escucharte, quiero ser sensible a lo que tú me quieres hablar, ¿verdad? No es más que eso, sino poner nuestra vida en las manos de Dios, pidiéndole que Él nos hable. Señor, el día de hoy te damos gracias por la oportunidad que tenemos, el privilegio de estar aquí. Y simplemente, Señor, queremos pedirte que tú nos hables, que tu palabra se haga viva en nosotros, que podamos comerla el día de hoy. Habla a nuestro corazón, pero también habla a nuestro entendimiento, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La lista de los incluidos. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son consideradas, y no solamente por el mundo cristiano, sino por el mundo en general, son consideradas el conjunto de enseñanzas que más han influido en el avance espiritual de la humanidad. Escucha esto, piensa un poquito en lo que acabo de decir. Este conjunto de enseñanzas que Jesús habló, en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, es considerado el conjunto de enseñanzas que más han influido en el avance de la humanidad. Sí, entonces yo creo que si pensamos solamente en esto, ¿verdad? Deberíamos nosotros de preguntarnos qué tan relacionados estamos con el Sermón del Monte, qué tan relacionados estamos con las palabras de Jesús en ese sermón. Si el resto del mundo, obviamente el mundo cristiano, pero la sociedad en general voltea al Sermón del Monte para encontrar en las palabras de Jesús sabiduría, para encontrar en las palabras de Jesús dirección para sus vidas, quiere decir que con mayor razón nosotros debemos de tomar en serio las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Deberíamos de estar íntimamente relacionadas con ellas, conocerlas, si no de memoria, sí conocerlas en principio, sí conocerlas en el espíritu que encontramos en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque en estas enseñanzas Jesús nos muestra de una manera práctica cómo vivir nuestras vidas. Ese es el regalo del Sermón del Monte, que Jesús nos muestra de una manera práctica cómo vivir nuestras vidas. Antes de Jesús, la vida espiritual, la vida no necesariamente cristiana, ¿verdad? Pero la vida espiritual, la vida que tenía que ver con nuestra relación con Dios, era medio complicada, era difícil de entender, ¿verdad? Eran un sinnúmero de reglas, de mandamientos que a veces era difícil de entender cómo puedo vivir mi vida. Pero Jesús llega y nos muestra de una manera práctica cómo debemos de vivir nuestra vida, cómo podemos vivir nuestra vida basados en la verdadera naturaleza de Dios, el hombre, la vida y el mundo. Tú y yo creemos que Jesús es Dios. Quiere decir que Jesús es la persona que tiene la mejor apreciación de la verdadera naturaleza de las cosas. Jesús es quien realmente sabe cómo es Dios. Jesús es el que realmente sabe cómo somos los seres humanos, quiénes somos los seres humanos, para qué fuimos creados. Jesús es el que realmente sabe cuál es el propósito de la vida.
Jesús es el que realmente sabe de qué se trata este mundo, este universo en el que vivimos. Quiere decir que Él es el que está en la mejor posición para enseñarnos acerca de cómo vivir. Entonces estas enseñanzas, como lo estoy diciendo, ¿verdad?, están basadas en la verdadera naturaleza de Dios, el hombre, la vida y el mundo. Y cuando pensamos en el Sermón del Monte, especialmente cuando consideramos las últimas palabras del Sermón del Monte, nos damos cuenta de esta realidad. Fíjate lo que Jesús dijo al final del Sermón del Monte, y aquí es donde muchos de ustedes van a decir: oh, sí sé de qué se trata el Sermón del Monte. Dijo Jesús: todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es sabio, como la persona que construyó su casa sobre la roca. Pero luego dice: el que oye mis palabras y no las pone en práctica es necio, como la persona que construyó su casa sobre la arena. Y de esos dos ejemplos Jesús dice: cuando llega la lluvia, cuando llegan los vientos, la casa construida sobre la roca permanece, pero la casa construida sobre la arena se cae. Esta es la conclusión del Sermón del Monte. Y básicamente lo que está diciendo Jesús en estas últimas palabras, está diciendo: el sabio construye su casa tomando en cuenta la verdadera naturaleza de las cosas. Quiere decir que si tú eres sabio y tú volteas a ver a tu alrededor y tú te das cuenta: vivo en un mundo en el que llueve, vivo en un mundo en el que hay tormentas, vivo en un mundo donde hay ríos, ¿verdad? Vivo en un mundo donde hay vientos. El sabio dice: basado en la realidad de la naturaleza, voy a construir mi casa sobre la roca, porque la verdadera naturaleza de las cosas exige esa forma de construir una casa. Pero el necio ignora la realidad de las cosas. ¿Sí? Él dice, el necio podrá decir, ¿verdad? No, yo voy a construir mi casa sobre la arena. Pero obviamente una casa construida sobre la arena no va a soportar ni la lluvia, ni los vientos, ni la tormenta, ni los ríos. Entonces, esta conclusión del Sermón del Monte, Jesús está diciendo: hay dos tipos de personas: aquellos que consideran la verdadera naturaleza de las cosas para vivir su vida, y aquellos que la ignoran. Y aquí es donde tú y yo debemos empezar a preguntarnos: ¿dónde estoy yo? Yo soy de aquellos que considera la verdadera naturaleza de Dios, del hombre, de la vida, del mundo en el que vivimos para tomar decisiones, o soy de las personas que ignora esto completamente. Y así termina el Sermón del Monte. Pero ahora vamos a ver cómo inicia. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas es una lista de aquellos que se deben saber bendecidos, dichosos y felices. De hecho, la palabra bienaventurado significa eso. Significa bendecido, significa dichoso, significa feliz. Así que cuando Jesús empieza a enseñar el Sermón del Monte, empieza dando esta lista de las personas que se deben de considerar a sí mismas bendecidas, que se deben considerar a sí mismas felices o dichosas. Pero lo interesante de la lista que Jesús nos va a dar es que no es la lista que sus oyentes esperaban, ni siquiera es la lista que tú y yo esperamos. Si alguien nos dice: les vamos a dar el día de hoy la lista de las personas que se deben de considerar bendecidas, que se deben de considerar dichosas, la gran mayoría de nosotros no daríamos la lista que Jesús dio en el Sermón del Monte.
Pero lo interesante para mí es que la razón por la que Jesús da esa lista es porque Jesús tiene la visión correcta de la vida a diferencia de nosotros. La perspectiva de Jesús es la perspectiva que todos nosotros debemos de adoptar, aun cuando esa perspectiva va en contra de la perspectiva que hemos tenido por años o por toda la vida. ¿Sí? Y Jesús empieza entonces con esta lista que otra vez no se la esperaban los que lo estaban oyendo y tampoco nos la esperamos nosotros. En el tiempo de Jesús, y es bueno entender esta lista de esta manera, en el tiempo de Jesús existían ciertos conceptos acerca de quienes tenían acceso al favor y la bendición de Dios. Y a lo mejor se parece mucho a nuestra idea moderna. En el tiempo de Jesús, en la lista de los que tenían acceso al favor y la bendición de Dios estaban los siguientes. Estaban los ricos. ¿Sí? Si alguien era rico materialmente, financieramente, regularmente pensabas que lo eran porque tenían la bendición de Dios, porque Dios aprobaba sus vidas, porque tenían el favor de Dios. Estaban los nobles. Si tú eras rey, hijo del rey, príncipe, cualquier forma de nobleza que tú tuvieras, eso lo interpretaban como que eras parte de aquellos que tenían la bendición y el favor de Dios. Los poderosos, los que estaban en autoridad, pero también los sanos. Si tú eras una persona sana que no tenías ninguna enfermedad, tú eras parte de la lista de aquellos que tenían acceso al favor y la bendición de Dios. Y también los alegres, ¿sí? Si por casualidad naciste con ese temperamento que es más alegre que el de los demás iban a pensar que eso era la evidencia de que tú tenías el favor y la bendición de Dios. Entonces la gente en el tiempo de Jesús se movía en esta forma de pensar. Por ejemplo, si una mujer no podía tener un hijo, ¿sí? Lo primero que las personas en el tiempo de Jesús pensaban era que esa mujer no tenía la bendición y el favor de Dios. Aún cuando en ocasiones la culpa podía ser del marido. El marido no entraba en la ecuación, en esa forma de pensar. Para ellos el problema siempre era la mujer que no podía tener un hijo, y era porque no tenía el favor y la bendición de Dios. Así pensaban las personas. Ahora, a lo mejor tú te dices, Roberto, ¿no pensamos así nosotros también? A lo mejor sí, pero no deberíamos de pensar así. En la lista, esa era la lista de los aceptados, ¿verdad? De los que tenían la bendición de Dios. Pero también había otra lista, y era la lista de los excluidos o rechazados por Dios. La gente vivía con esas dos realidades o esas dos formas de ver la vida. De este lado están los aceptados y amados por Dios. De este lado están los excluidos y rechazados por Dios. Y creo que todos lo anticipamos, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, los pobres eran parte de los excluidos por Dios en la mente de muchos contemporáneos de Jesús. Los enfermos. Regularmente la enfermedad se miraba como una evidencia de que no tenías la bendición de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús va con sus discípulos y se encuentran a un hombre ciego? Y los discípulos le preguntan a Jesús, porque esa era su manera de pensar: Jesús, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que esté ciego? ¿Sí? Quiere decir que si ellos miraban a alguien ciego, la conclusión es porque pecó. ¿Qué dijo Jesús? No pecó él ni sus padres. En el sentido de la ceguera. La ceguera no es causa de que pecó él o sus padres. ¿Sí? También estaban los que sufren en la lista de los excluidos, los menospreciados, los perseguidos. Así que cuando Jesús empieza el sermón del monte, empieza confrontando esta manera de pensar.
Y lo hace de una manera increíble, que tal vez para nosotros ya no nos sorprende porque no sabemos el Sermón del Monte, porque no sabemos las bienaventuranzas. Pero lo que Jesús estaba diciendo era totalmente radical. Estaba confrontando maneras equivocadas de pensar, maneras de pensar que no tienen nada que ver con la realidad de quién es Dios, de quiénes somos los seres humanos, de qué es la vida y de qué se trata el mundo en el que vivimos. Así que Jesús viene y nos da la lista de los bienaventurados, las bienaventuranzas, para confrontar nuestra manera de pensar, y Él espera corregir esos errores. Ahora, yo decía al principio, ¿verdad? Este conjunto de enseñanzas del Sermón del Monte es considerado, ¿verdad?, el conjunto de enseñanzas que más ha influido en el avance de la humanidad. Quiere decir que el inicio de este año, el 2022, es bueno que tú y yo volteemos nuestra mirada al Sermón del Monte y podamos preguntarnos: ¿qué puedo aprender del Sermón del Monte? ¿Qué puedo poner en práctica del Sermón del Monte que en este año me permita avanzar en mi vida espiritual, me permita crecer en mi vida espiritual? Y yo creo que estaremos yendo a algo seguro si vamos a las palabras de Jesús. Muchas gracias. A las palabras de Jesús. Así que vamos a empezar con esta lista de bienaventuranzas. Empieza Jesús diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo me imagino a las personas, ¿verdad?, que estaban escuchando a Jesús relacionar estas dos palabras: bienaventurados, bendecidos, dichosos, y luego seguirlo con la palabra los pobres. ¿Sí? Era algo que para ellos era inconcebible, ¿verdad? La palabra bendición, la palabra bienaventurado no estaba relacionada con ningún tema de pobreza. Ahora, obviamente Jesús está hablando de algo más que simplemente la pobreza material. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿qué significa los pobres en espíritu? Y déjame darte algunas definiciones. Es la humildad que nace de experimentar el fracaso y el sufrimiento. Algo que no menciona es que cuando tú terminas de leer el capítulo 4 de Mateo, el escritor te dice de una multitud que estaban acercándose a Jesús. Y a esa multitud es a las personas que Jesús les enseña, les da las palabras del Sermón del Monte. Pero Mateo describe esa multitud. Y en esa multitud se encontraban los pobres, los enfermos, los perseguidos, los hambrientos. Esos eran los que estaban escuchando a Jesús enseñar. Así que cuando Jesús le dice bienaventurados los pobres en espíritu, les está hablando a ellos y les está diciendo: dichosos, felices, bendecidos son los pobres en espíritu. Ahora, ¿por qué? ¿Porque es bueno que nos vaya mal en la vida? No, claro que no. Pero otra vez vamos a ver la definición. Pobres en espíritu es la humildad que nace de experimentar fracaso y sufrimiento. Experiencias que nos permiten ver las cosas como realmente son. Si tú y yo mantenemos nuestro corazón en la dirección correcta, aún el fracaso y el sufrimiento nos pueden preparar para recibir el reino de Dios en nuestras vidas. Nos pueden hacer sensibles a lo que realmente necesitamos. A veces cuando no hemos experimentado el fracaso, cuando no hemos experimentado el sufrimiento, no tenemos la percepción correcta de la naturaleza de las cosas. A veces no tenemos la percepción correcta de quiénes somos nosotros mismos. Ahora, la pobreza
del espíritu se debe entender como lo opuesto al orgullo espiritual. Jesús está diciendo, el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, de aquellos que han aprendido a través de su fracaso, de aquellos que han aprendido a través de su sufrimiento, de aquellos que pueden ver la vida de una manera mejor gracias a su sufrimiento, de aquellos que tienen un mejor entendimiento de quién es Dios gracias a su sufrimiento, gracias a su fracaso, aquellos que tienen una mejor perspectiva de lo que son los seres humanos gracias a lo que ellos han pasado. Déjame decirte algunas otras cualidades de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu reconocen que están equivocados en sus creencias cuando éstas se oponen a la verdadera naturaleza de Dios, el hombre, la vida y el mundo. A veces tú y yo nos aferramos a maneras equivocadas de pensar. Y si hay orgullo espiritual en nuestras vidas, no vamos a reconocer nuestros errores, no vamos a reconocer que estamos mal. Pero en ocasiones, si fracasamos, si sufrimos, por fin se nos abren los ojos y nos damos cuenta que estamos equivocados. Tal vez tú tienes una idea, ¿verdad?, de cómo debes de ser tu matrimonio, cómo debes de tratar a tu esposa o a tu esposo. Y obviamente es la forma equivocada, pero no estás dispuesto a aceptarlo, no estás dispuesto a reconocerlo. Pero tal vez, si experimentas fracaso en esa área de tu vida, a lo mejor se van a abrir un día tus ojos. Entonces el pobre del espíritu, el pobre en espíritu es capaz de reconocer cuando estamos equivocados. Ahora, creo que si el fracaso y el sufrimiento no nos hacen entender que estamos equivocados, ¿qué más lo puede hacer? ¿Sí? Entonces yo creo que es importante poner ahí atención. Número 2, los pobres en espíritu están abiertos a aprender a pensar correctamente con relación a la verdadera naturaleza de las cosas. Si tú eres un pobre en espíritu, en ti hay un deseo de aprender cómo son las cosas realmente. Hay un deseo en ti de pensar correctamente. El orgulloso en el espíritu, ¿verdad? Es aquel el que, yo no necesito aprender nada más, yo ya sé todo. El pobre en el espíritu dice, no, yo necesito aprender. Hay cosas que todavía no entiendo, hay cosas que necesito mejorar en relación a mi conocimiento de Dios, a mi conocimiento de la vida. Y número 3, los pobres en espíritu están dispuestos a comenzar de nuevo, que regularmente es lo que tenemos que hacer si fracasamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si enfrentamos algo, verdad, que nos lleva al punto de quedarnos sin nada? Tienes que empezar de nuevo, ¿sí? Y eso está diciendo Jesús, ¿verdad? La vida es complicada. La vida a veces nos presenta con dificultades, con fracasos, con sufrimiento. Pero si tú llegas a entender la naturaleza de Dios, el amor de Dios, la naturaleza de quien tú eres, aún en esas dificultades, si tú adquieres pobreza de espíritu, puedes salir adelante, puedes empezar de nuevo. Puedes aprender nuevas maneras de pensar. Puedes aprender nuevas maneras de ver la vida, de ver a los demás. Número 2, dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este se parece a la primera bienaventuranza. Cuando dice aquí los que lloran, la palabra ahí está hablando de lamento. Está hablando de llorar porque alguien o algo ha muerto, por una pérdida total. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Cuando pensamos en esto, ¿verdad? El duelo o la tristeza
no es algo bueno en sí mismo, ¿verdad? Nadie anda detrás de la vida buscando lamento, ¿verdad? Pero aplicando un poco el principio que acabamos de hablar, los problemas y el sufrimiento en muchas ocasiones nos permiten, ¿verdad?, estar abiertos a cambiar nuestra manera de pensar, a corregir nuestras creencias equivocadas. Entonces tú puedes pensar en el daño que acaba de terminar y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Tuve fracasos, tuve sufrimiento. Y a lo mejor algunos van a decir, ¿sabes qué? Cosas se murieron en mí. El negocio que pensé que iba a ser el futuro de mi familia, lo perdí, se murió, ¿verdad? Y estamos en duelo, estamos en lamento. Y tal vez, y obviamente que hay diferentes opciones. Tú te puedes hundir en eso y quedarte ahí, o puedes permitir que eso te impulse a buscar a Dios. La mayoría buscamos a Dios de todo corazón cuando hemos llorado. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Porque tal vez si no lloramos, nuestra búsqueda de Dios es tibia, es a medias. Pero ¿qué sucede cuando hemos llorado? Cuando hemos enfrentado el fracaso, cuando hemos enfrentado la muerte. Lloramos. Y es ahí cuando realmente buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Así que en este año, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar estas palabras a este año? Es darnos cuenta que si hemos llorado, si has llorado, si en los últimos meses has llorado, por cualquier cosa, ¿verdad?, que te ha hecho llorar, tal vez estés más sensible, estés más cerca de encontrarte con Dios, de conocer a Dios, precisamente porque has llorado, precisamente porque has sido quebrantado. Siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y otra vez, ¿verdad?, no me quiero apartar mucho de la idea que estaba diciendo ahorita, ¿verdad?, que la gente no esperaba esta lista. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Jesús. La gente, ¿qué? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo que no? ¿Que no los bienaventurados son los que se ríen y los alegres y los dichosos? No, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque están más cerca de entender la realidad de la vida. Y luego, bienaventurados los mansos, porque de ellos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos es aquel que no es dado a la violencia y la venganza. Pero al igual que en nuestro tiempo, en el tiempo de Jesús, tú no admirabas a los mansos. Tú admirabas a los agresivos, a los conquistadores, a los que cobraban venganza. ¿Sí? Y Jesús dice, no, en el reino de Dios son bienaventurados los mansos, los que no son dados a la violencia, los que no son dados a la venganza. ¿Se acuerdan aquella vez que Pedro le pregunta a Jesús, ¿verdad? Jesús, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente las palabras del versículo, pero ese es el concepto. Pedro se acerca a Jesús y le dice, Jesús, si alguien me ofende, si alguien peca contra mí, ¿cuántas veces lo debo de perdonar? Y se dice que la costumbre, la mayoría de la gente enseñaba que perdonaras 3 veces. Si alguien te ofendía, ¿verdad?, en el día, 3 veces, perdónalo. Ya la cuarta, pues a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero 3 veces perdónalo. Algún comentarista dijo, y Pedro, ¿verdad?, queriéndose ver más espiritual que los demás, le dice, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? 7. O sea, Pedro se fue por encima de 3, ¿verdad? Se fue hasta 7. Y Jesús le dijo, no debes de perdonar 7 veces. Debes de perdonar hasta 70 veces. O otras versiones dice 70 veces 7. Pues imagínate, ¿verdad? Y lo que Jesús estaba diciendo es, no tienes que ser dado a la venganza. Tienes que perdonar. Si alguien te ofende, perdónalo. Si alguien te ofende 3 veces, perdónalo. Si alguien te ofende 7 veces, perdónalo. Y Jesús toma este número 70, ¿verdad? Como para decir, no va a suceder, ¿verdad? Nadie te va a ofender 70 veces en un día. Pero si alguien lo llega a hacer, perdónalo.
Y la historia, ¿por qué Jesús dijo eso? Tiene que ver con Caín. Cuando Caín peca matando a Abel, Caín tiene miedo de que lo van a matar. Que si alguien lo encuentra en el campo, en el monte, porque Dios lo está desterrando, lo van a matar. Y Dios le dijo a Caín, no te preocupes, no te van a matar. Tú vas a tener una señal en ti, no sabemos qué señal era. Le dijo Dios a Caín, que si alguien se atreviera a matarte, tú vas a ser vengado 7 veces. Pero años después, un descendiente de Caín, que era muy agresivo, que era muy violento, dijo, si Caín, mi abuelo, bisabuelo, no sé dónde estaba en la genealogía, si Caín fue vengado 7 veces, él dijo, yo seré vengado 70 veces. Entonces cuando Jesús habla del perdón, está hablando más de no buscar venganza en ese contexto. Y Jesús está diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que no son dados a la violencia y la venganza. Ellos van a recibir la tierra por heredad. ¿Qué es la tierra? La tierra es la casa de Dios. Regularmente tú y yo pensamos del cielo. Obviamente el cielo es la casa de Dios también. Pero tú y yo lo vemos como Dios está en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan que la tierra es la casa de Dios. En el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice, nos habla, ¿verdad?, de cómo Jesús va a venir a la tierra a vivir entre nosotros. Entonces, cuando dice aquí, ¿verdad?, los mansos recibirán la tierra por heredad, estamos hablando de esa tierra donde Dios va a vivir en medio de nosotros, donde experimentaremos una vida sin sufrimiento, sin muerte. Los mansos confían en Dios y entienden que la voluntad de Dios para nosotros siempre es algo mucho mejor que cualquier cosa que tú y yo podamos pensar. Para ser manso, tú necesitas poder confiar en Dios. Para rehusar tomar venganza, tú necesitas poder confiar en Dios. Para rechazar la venganza en tu vida, tú tienes que creer que Dios tiene los mejores planes para ti, a pesar de lo que alguien más quiera o te haya hecho. La única forma en que tú y yo vamos a renunciar a la venganza, la única forma en que tú y yo vamos a renunciar a la falta de perdón, es si creemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor que nos puede suceder. Dice Romanos 2:2, hablando de este principio, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es creer que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Efesios 3:2 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Si alguien te hace daño y Dios te dice, perdona, pero tú dices, no, yo no puedo perdonar. Al final, no estamos creyéndole a Dios que Él tiene una mejor perspectiva de la vida, que Él sabe que nos va a ir mejor si perdonamos. Él sabe mejor que nosotros. Él tiene una mejor apreciación de la vida, de la naturaleza de las cosas. Cuando tú y yo por fin doblamos nuestras manos y decimos, ok, voy a perdonar, voy a soltar, es reconocer que la forma en la que Dios ve la vida, ve el mundo, es mejor que la nuestra. Pero para eso se requiere mansedumbre, se requiere poder ver a Jesús de la manera que Él es. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Regularmente cuando tú y yo pensamos en la palabra justicia, ¿verdad?, pensamos en si esto es justo o no. Y obviamente tiene esa aplicación. Pero el pasaje está hablando principalmente de cómo las cosas deben de ser en relación a la verdadera naturaleza de Dios, el hombre, la vida y el mundo. La justicia
no solo es actuar correctamente, sino que se fundamenta en pensar correctamente en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando tú piensas justamente, íntegramente, dice la bienaventuranza, vas a ser saciado. En otras palabras, a medida que tú empieces a tener los pensamientos correctos, tus pensamientos van a dar fruto. El que tiene hambre y sed de justicia en su alma, en su mente, en su corazón, será saciado. A veces tú y yo, cuando leemos esa bienaventuranza, pensamos que solamente está hablando de justicia en términos legales. Pero no, está hablando de pensar correctamente. Y entonces ahí ya podemos entender, ¿verdad? Quiere decir que si yo pienso correctamente, la promesa es que voy a ser saciado. La promesa es que mis pensamientos van a dar fruto, el fruto correcto que mi vida necesita. Cuando pensamos correctamente, en armonía con la verdadera naturaleza de las cosas, podemos ser saciados. Fíjate lo que dice Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Sabes qué? Sin ser dogmáticos, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones no estamos viendo el fruto deseado porque no estamos sembrando a través de nuestros pensamientos lo que nos lleve a tener ese fruto. ¿Sí? Tenemos que empezar a pensar correctamente para ser saciados. Y luego Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tal vez este es un buen año, el 2022, para que digamos: ¿sabes qué? Voy a ser más misericordioso. Voy a aplicar esta bienaventuranza en mi vida. ¿Qué va a pasar en mí? ¿Qué puede pasar en mí si me vuelvo una persona más misericordiosa? Misericordiosos porque entendemos la naturaleza de las cosas, la realidad de las cosas, y no porque queremos vernos buenos. ¿Sabes que ese es el riesgo a veces de querer ser misericordiosos? Cuando la razón por la que queremos ser misericordiosos es porque ser misericordioso nos hace ver bien. Pero Jesús está diciendo: bienaventurados los misericordiosos, primero que son misericordiosos dentro de ellos, en su alma, en su espíritu, en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque entiendes la naturaleza de las cosas. Tal vez esto parezca muy básico, ¿verdad? Pero a veces tú y yo vemos que alguien se equivoca, alguien comete un error y tal vez hace algo que te afecta a ti. Y tú dices: voy a perdonar porque soy misericordioso. Pero lo haces desde una posición de: yo nunca haría eso. ¿Sí? Yo no soy como esta persona, yo nunca haría algo así, ¿verdad? Y si actuamos con esta actitud de misericordia, aparente misericordia, pero lo hacemos desde una posición de orgullo. Es que yo no soy así, es que yo no haría nada así. Pero la verdadera misericordia, hablando de los hombres, nace de entender la realidad de las cosas, la realidad de quiénes son otros seres humanos, pero la realidad de quiénes somos nosotros también. ¿Sí? Por eso dice, ¿verdad? El que muestre misericordia va a recibir misericordia. Quiere decir que en esta vida, por la naturaleza de quienes somos, hay momentos en los que necesitamos extender misericordia, pero habrá momentos en que otros tienen que extendernos misericordia a nosotros. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos imperfectos. Hablando de esto, Pablo dijo así: el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, todos podemos caer. Todos nos podemos equivocar. Ahora, no estoy diciendo que vas a hacer lo mismo que la persona que estamos hablando en el ejemplo. Pero sí es entender que somos imperfectos, que podemos equivocarnos, que sí, en este momento alguien más necesita misericordia, pero no sería algo inesperado si de repente yo soy el que necesito misericordia. Misericordia desde nuestra manera de pensar.
No solo en las acciones que nos hacen ver bien, sino dentro de nuestro corazón, porque entendemos la realidad de la vida. No ofrecer misericordia desde una posición de orgullo, sino de una posición de que sé quién eres, pero también sé quién soy yo. La verdadera misericordia bendice a los demás y te bendice a ti. Si somos misericordiosos, alcanzaremos misericordia. Bienaventurados, dijo Jesús, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? ¿Son los perfectos? No. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Antes para poder entender eso, es que tenemos que entender nosotros que no podemos ver a Dios. No podemos reconocer su verdadera naturaleza cuando nuestro corazón y nuestra mente están llenas de odio, de envidia, de falta de perdón. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Aquellas personas que día a día toman la decisión de renunciar al odio, de renunciar al rencor, de renunciar a la falta de perdón, de renunciar a la envidia. A medida que nuestro corazón sea purificado, veremos a Dios. Los de corazón limpio, ¿verdad? No se refiere, como dije, a una persona perfecta que nunca se equivoca, sino a personas que en su estado consciente, cuando estamos conscientes, cuando estamos pensando en la realidad de las cosas, decidimos renunciar, como dije, ¿verdad? Al odio, a la envidia, al racismo, a la discriminación, al orgullo, a todo aquello que ensucia nuestro corazón. Ver a Dios en esta vida significa percibir su verdadera naturaleza, reconocer la esencia de su ser. Hace ya algunos meses, Señor, hablábamos de ese pasaje en Juan donde dice de una manera muy sencilla y directa: Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Es lo que cantamos cada domingo, es lo que predicamos constantemente. Dios es amor. Pero ¿sabes que tú y yo no vamos a poder ver a Dios como el Dios que es amor si nuestro corazón no está limpio? Si nosotros dejamos que el odio, que la envidia, que el rencor, que la discriminación, cualquier cosa ensucie nuestra vida, no vamos a poder ver a Dios en su esencia. Y no solamente esto, puede llegar el momento en el que tú crees que Dios justifica tu manera de pensar, que Dios está de acuerdo contigo en tu manera de ser, que Dios odia como tú odias, que Dios juzga a los demás como tú los juzgas, que Dios rechaza a los demás como tú los rechazas. ¿Pero por qué? Porque así es Dios. No, es porque nuestro corazón no está limpio. La manera en que vamos a poder ver a Dios tal y como Él es si nuestro corazón está limpio. Es si constantemente estamos renunciando a todas estas cosas que contaminan nuestra vida, que contaminan nuestro corazón. Los de limpio corazón verán a Dios más claramente en esta vida y lo verán cara a cara en la próxima. Esa es la promesa de las Escrituras, esas son las palabras de Pablo. Aquí en la tierra vamos viendo más claro cada día, pero nuestra visión de Dios no es perfecta, es limitada. Pero, dijo Pablo, pero llegará el día en que lo vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Así como Él nos ve a nosotros, nosotros lo vamos a poder ver a Él. Bienaventurados los limpios de corazón. Y luego termina con las últimas dos bienaventuranzas que no vamos a tener tiempo el día de hoy, pero dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué no te pones de pie? La lista de los incluidos. ¿Incluidos en qué? Incluidos en el favor de Dios, en la bendición de Dios. ¿Sabes cuál es la gran buena noticia del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas?
es que tú y yo estamos incluidos. Tú estás incluido entre las personas que Jesús dice, bienaventurado, bendecido, dichoso. ¿Por qué? Porque a medida que fuimos por esta lista de bienaventuranzas, tú y yo por lo menos nos podemos identificar con la primera parte. Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y a lo mejor todavía no somos pobres en espíritu, pero ya estamos experimentando fracaso y sufrimiento en nuestra vida, lo cual te puede acercar a ser pobre en espíritu. Sí, te puede convertir también en una persona amargada y te puedes quedar estacionado en el fracaso y en el sufrimiento y no salir de allí. O con la ayuda de Dios puedes tomar esas experiencias. ¿Para qué? Para conocer mejor a Dios, para acercarte a Dios, para ver a Dios. Sí. Tal vez dices tú, pues yo sí soy de los que lloro. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque vas a ser consolado. Entonces este año 2022 sería bueno que miremos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte y que nos comparemos y que veamos dónde estamos, qué puedo hacer, dónde necesito ser sensible, dónde necesito renunciar a cosas, dónde necesito cambiar mi manera de pensar. El pobre en el espíritu está dispuesto a reconocer si está equivocado en su manera de pensar. ¿Por qué no hacemos una oración para terminar? Y cualquier parte de la plática del día de hoy, de estas bienaventuranzas, si hubo una de ellas que tocó tu corazón, algo que te habló a ti personalmente, pon esa área de tu vida en las manos de Dios en este momento mientras oramos para terminar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas, porque nos haces entender, Señor, que tú puedes tomar nuestras vidas con todas nuestras experiencias, con todas las cosas malas y todas las cosas buenas que nos han pasado, y tú puedes forjar un camino nuevo para nosotros. Tú puedes levantarnos, Señor, de en medio de las cenizas. Tú puedes levantarnos de en medio del fracaso. Te damos gracias, gracias. Gracias, Señor, porque las bienaventuranzas nos permiten poner los ojos en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes la última palabra acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos. Ayúdanos a conectarnos contigo, a conectarnos con la realidad de quién tú eres, abrazar tu esencia, abrazar la esencia de quiénes somos y de quiénes son las otras personas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.